Ese suena una chimba, ¿no? Ese subido es... ¿Eso no se puede apretar más, bravo? No sé, lo apretó bravo, la mitad se la apretó la otra vez. Cuando estábamos en
Hare
¿Se acuerda? Hay una parte en esa melodía y empieza, coge el Mahamantra y empieza, hay una parada y entonces empieza